Gracias, hermano. Buenas tardes. Okay, so thank you so much for your warm welcome to me, and thank you so much for your love and your love for the souls of men. Amén. Quiero agradecer su calurosa bienvenida y su amor que me han mostrado. And my prayer to God, I hope that we will not quit serving the Lord. Mi oración, and your prayer? My prayer to God. Amén. is Mis oraciones a Dios, that we will not quit serving God. que no dejemos de servir al Señor. Despite of affliction, hardship, trials, and testing of our faith, we will still continue serving the Lord by the grace of God. Amén. A pesar de las pruebas, de las aflicciones, de los problemas, podamos seguir sirviendo al Señor. For us to overcome all the trials, we need faith in God. Porque para vencer todas las pruebas necesitamos fe en Dios. May I please all stand up and let's open our Bible in Hebreos capítulo 11, versículo 5 and 6. Amén. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie, abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5 y 6. Okay. Yeah. Okay. Gracias. Say amen if you're there. Amén. Si está allí, por favor, diga amén. Okay. I will read and just follow me with your eyes. Now, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Por la fe Enoc fue traspuesto, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Let us pray. Vamos a orar. Our Lord God, Heavenly Father, we thank you, Lord, for the opportunity that we can gather here together. Thank you, Lord God, for your sustaining grace. Forgive us for all our sins. Continue to strengthen us and give us power, Lord God, through your Holy Spirit. Help us, Lord God, to apply your words in Jesus Christ's name. Amen. Amén. You may all be seated. Pueden sentarse, por favor. The title of the preaching of the Word of God this afternoon is Faith That Pleases God in Mission. Quiero compartir en esta tarde un mensaje titulado La fe que agrada a Dios en las misiones. And Hebrews chapter 11 is stated on the whole chapter, those God's servants who walk by faith and please God. En Hebreos capítulo 11 es un capítulo completo que habla de aquellos siervos de Dios que caminaron por fe y agradaron a Dios. And we can see the definition of faith is in verse number 1. Podemos ver la definición de la fe en el versículo 1. The Bible tells us, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amén. La Biblia dice en Hebreos 11:1 es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Just our physical eyesight is the sense that gives us evidence of the material world. Así como nuestra vista física es el sentido que nos permite o que nos da una evidencia del mundo material. Faith is the sense that gives us evidence of the invisible spiritual world. La fe es el sentido espiritual que nos da una evidencia del mundo espiritual y de las cosas que no podemos ver. If you have the substance before you, or if you can see it, there is no use for faith. Si usted puede ver la sustancia o la certeza, las cosas que puedes ver, si tienes algo visible, no necesitas la fe, no usas fe.
Faith is needed for what we can't see and we can't touch. La fe es necesaria para lo que no podemos ver y lo que no podemos tocar. The definition of the word substance is something you can put your hands on. La definición de certeza es algo en lo cual tú puedes poner las manos, algo que puedes tocar. And the word evidence of things not seen, this is creation, cross, and celestial city. Y la convicción aquí en Hebreos 11:1 es definido por las cosas que no puedes ver, como la creación. No vimos cuando Dios creó al mundo, no vimos la cruz o la ciudad celestial, lo que está profetizado en la Biblia y no podemos ver. Faith is believing in the word of God and acting upon it. La fe es creer lo que la palabra de Dios dice y actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Faith is not leap into the dark, it is leap into the book. La fe no es un paso en falso, es un paso hacia el libro de Dios que es la Biblia. En versículo 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of things which do appear. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Faith gives understanding regarding the invisible world. La fe nos da entendimiento en relación a las cosas que no podemos ver. By faith we believe God created the heaven and the earth. Por fe creemos que Dios creó el cielo y la tierra. We did not see the act of creation. Nosotros no vimos el acto de la creación de Dios, We only know it by faith. pero sabemos que Dios creó todo por fe. By faith we believe that God created heaven and earth out of nothing. Por la fe entendemos que Dios creó el cielo y la tierra de la nada. In Genesis chapter 1 verses number 1 to 3, the Bible tells us, in the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, let there be light, and there was light. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. In Hebreos capítulo 11, versículo 2, For by it the elders obtain a good report. En Hebreos capítulo 11, versículo 2, la Biblia dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. If we want to have a good testimony in our Christian life, we need to walk by faith. Si queremos tener un buen testimonio en nuestra vida cristiana, debemos andar por fe. If we want to be a good example to our loved ones that is not yet saved, we need to walk by faith. Si nosotros queremos ser un buen ejemplo de nuestros familiares que no son salvos, debemos caminar por fe. It's the same thing with our brethren in the church. If we want to have a good fellowship with one another, we need to walk by faith. Si nosotros queremos tener comunión con nuestros hermanos en la iglesia y una buena relación con los hermanos en la iglesia, debemos caminar por fe. Because in Hebreo capítulo 11, versículo 2, the elders obtain a good report by faith. La Biblia dice en Hebreos 11:2 que ellos tuvieron un buen testimonio por medio de la fe. Different God's children in this chapter have different journeys of their faith as pilgrims, but they have one in common. Hay en el capítulo 11 del libro de Hebreos habla de diferentes personas que tuvieron diferente caminar o tuvieron diferentes actividades como peregrinos, pero ellos tienen una cosa en común. And that is they obeyed God by faith. Es que todos obedecieron a Dios por la fe. And that faith pleases God. Y esa fe agradó a Dios. In verse number 4, Abel's sacrifice speaks of genuine faith. La Biblia dice en el versículo 4 que Abel ofreció un sacrificio que agradó a Dios por medio de la fe. In verse number 7, Noah was delivered from the condemnation because of faith. La Biblia dice en el versículo 7 que Noé, en Hebreos 11:7, fue librado de la condenación y del castigo del diluvio por causa de su fe.
In verses number 8 and 9, by faith Abraham lived as strangers in this world, and he left the known to go to the unknown. He lived as an alien in a land of promise, and he looked to the heavenly city. En el versículo 8 y 9 habla de que Abraham habitó en la tierra prometida como un extranjero, como tierra ajena y como un extranjero aquí en el mundo, mirando a la ciudad celestial. Just like the missionary are going to the country that they do not know because they obeyed God by faith. Es lo mismo que ocurre con un misionero. Un misionero va a un lugar, a un país que no conoce, por fe en obediencia a Dios. In verse number 11 to 12, by faith Sarah received the ability to conceive. En los versículos 11 y 12 habla de Sara cómo recibió fuerza para concebir a Isaac. In verse number 13 to 16, before receiving the promise, the patriarchs died in faith. They lived as pilgrims. They had heavenly perspective. Amén. El versículo 13 al 16 habla de cómo ellos recibieron la promesa, cómo los patriarcas recibieron las promesas y murieron creyendo en fe de que ellos vivían o vivieron como peregrinos y que tenían una perspectiva celestial, tenían su mirada puesta en lo eterno. In verses 17 to 22, by faith the patriarchs testified their hope in the future fulfillment of God's promises. Desde el versículo 17 al 22, por fe los patriarcas dieron testimonio de su esperanza en el futuro y el cumplimiento de las promesas de Dios. In verse number 13, gives the step of faith. First, receive the promises. Then number 2, persuaded of the promises. Number 3, embrace the promises. Then number 4, confess the promises. En el versículo 13 nos habla de el patrón o los pasos de la fe. Dice el versículo 13, conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Son 4 pasos, dice, recibir la promesa, estar convencido de la promesa, abrazar las promesas y confesar las promesas. By faith, Abraham offered Isaac and received him back. Por la fe Abraham ofreció a Isaac y por la fe lo recibió de vuelta. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú. By faith, Joseph testified of the Exodus and through his funeral arrangements. Por la fe José testificó acerca del Éxodo y hizo planes acerca de su funeral. By faith, Jericho fell. Por la fe las murallas de Jericó cayeron. By faith, Rahab survived its fall. Por la fe Rahab la ramera sobrevivió a la toma de Jericó. In verses number 33 to 35, they conquered kingdoms by faith. El versículo 33, al 35, por la fe conquistaron reinos. They performed acts of righteousness by faith. Ellos hicieron obras de justicia por la fe. They obtained promises by faith. Alcanzaron promesas por la fe. They shut the mouths of the lion by faith. Taparon la boca de leones por la fe. They became mighty in war by faith. Ellos fueron fortalecidos en la guerra por la fe. They were weak but made strong by faith. Ellos eran débiles, pero se fortalecieron por medio de la fe. In verses number 35 to 38, some nameless heroes who endured hardship by faith. En el versículo 35 al 38 hay algunos héroes anónimos que se fortalecieron en la fe enfrentando pruebas. Some were tortured unto death. Algunos fueron torturados hasta morir. Some were mocked and beaten. Otros fueron azotados y se burlaron de ellos. Some were executed and some were destitute and afflicted. Algunos fueron ejecutados, algunos fueron destituidos y afligidos. In verses number 39 to 40, the Old Testament saints justified by faith. El versículo 39 al 40 dice la Biblia que los santos del Antiguo Testamento fueron justificados por medio de la fe. Faith that pleases God in mission. La fe que agrada a Dios en misiones.
Number one, the faith to walk with God. En primer lugar es la fe que camina con Dios. In versículo 5, In the verse, okay, versículo 5. by faith Enoch was translated that he should not see death, and he was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. Versículo 5, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoch was first mentioned in Genesis chapter 5 verses number 21 to 24. Enoc se menciona por primera vez en la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21 al 24. And Enoch lived 65 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Amén. Génesis capítulo 5, versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoch, before God took him, he had this testimony, and that testimony he walked with God, and through his real walk with God, he pleased God. Antes de que Dios se llevara a Enoc, él tuvo un testimonio, y su testimonio fue que él caminó con Dios, y a través de este caminar o esta vida con Dios, él agradó a Dios. With this kind of faith, we can please God, and to please God, we need to have a real walk with God. We need a real communion with Him. Con este tipo de fe podemos agradar a Dios, y para agradar a Dios necesitamos caminar con el Señor, tener comunión real con Él. To walk with God, we need to understand that He is perfect, His way is perfect, His will is perfect, and His word is perfect. Amén. Para caminar con Dios necesitamos entender que Dios es perfecto, que sus caminos y sus maneras son perfectas, que su voluntad es perfecta y que su palabra es perfecta, y necesitamos estar de acuerdo con Él. We need to agree with Him. Why? Because we are not perfect. Necesitamos estar de acuerdo con Él. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. There is no perfect Christian, no perfect preacher, and no perfect church, but praise the Lord, we have a perfect God. No hay cristiano perfecto, no hay predicador perfecto, no hay iglesia perfecta, pero gloria al Señor, tenemos a un Dios que es perfecto. For us to have a real walk with God, we need to agree with Him. Para tener un caminar real con Dios necesitamos estar de acuerdo con Él. We need to agree to His word that God is holy and we are not holy. Necesitamos estar de acuerdo con su palabra que dice que Dios es santo y que nosotros no somos santos. Because all of us are sinners saved by the grace of God. Nosotros somos pecadores salvados por la gracia de Dios. That God, and we need to agree also that God is faithful and He counted us faithful. Y también necesitamos entender que Dios es fiel, pero que nosotros somos infieles. In Amos capítulo 3, versículo 3, can two walk together except they be agreed? En Amós 3:3 la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. To walk with God means you have aligned your will with His and seek every day to consider yourself crucified with Christ. Para caminar con Dios significa que yo debo alinear mi voluntad con su voluntad y buscar cada día considerarme a mí mismo crucificado con Cristo.
As the Bible says in Galatians chapter 2 verse number 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Debo considerarme crucificado con Cristo, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. We don't need to become perfect before we walk with God, because the Bible tells us, as none of us is. Nosotros no necesitamos ser perfectos porque ninguno de nosotros es perfecto, tal como la Biblia dice. En Romanos capítulo 3, versículo 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay ni un justo, ni aun uno. But your hearts is to be pleasing to God, and you are willing to let His Spirit conform you to the image of His Son. Pero tu corazón debe desear agradar a Dios y debemos estar dispuestos a que su Espíritu nos conforme a la imagen de su Hijo. We can see that one in Romanos capítulo 8, versículo 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Como dice la Biblia en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. When the Bible speaks of walking, it often refers to a lifestyle. Cuando la Biblia habla de caminar, se refiere a nuestro estilo de vida, cómo estamos viviendo. In 2 Timothy chapter 3 verse number 10, but thou hast fully known my doctrine, my manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, and patience. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10, 2 de Timoteo 3:10, el apóstol Pablo habla a Timoteo acerca de su manera de vivir. 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. And we can walk also in the ways of the world as well. Podemos caminar en el camino a la manera de Dios, pero también podemos caminar a la manera del mundo. We need to choose if we will walk with God or we will walk in the system of the world. Debemos tomar una decisión, caminar de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios o caminar de acuerdo al mundo. In 2 Kings chapter 8 verse number 27, and he walked in the way of the house of Ahab, and did evil in the sight of the Lord, as did the house of Ahab, for he was the son-in-law of the house of Ahab. En Segunda de Reyes capítulo 8, Segunda de Reyes capítulo 8, por favor. Versículo 26 dice, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. In Efesios capítulo 2, versículo 2, wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Efesios capítulo 2, versículo 2 también nos habla de andar o cómo andábamos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Colosenses capítulo 3, versículo 7, in the which ye also walk sometime when ye live in them. Colosenses 3:7 dice la Biblia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. In the New Testament, walking with God is often called walking in the Spirit. En el Nuevo Testamento la Biblia habla de caminar con Dios, es sinónimo de andar en el Espíritu. In Galatians capítulo 5, versículo 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. En Gálatas 5:16 la Biblia dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne.
To walk with God means we choose to glorify Him in every way we can. Caminar con Dios significa que nosotros escogemos, decidimos traer gloria a Dios en cada cosa que nosotros hacemos, Regardless of personal cost. sin importar nuestro costo personal. And obeying God, there is a cost. Obedecer a Dios trae o implica un costo. Walking with God also means we cannot also walk with evil people as companions. Caminar con Dios también significa que nosotros no podemos caminar en compañía de gente perversa, en comunión con los que no tienen temor de Dios. We can see that in Salmos 1, versículo 1 and 3. And also, walking with God also means we are not living in sin. La Biblia, ¿verdad? Podemos ver esto en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Caminar con Dios también significa que no estamos viviendo en pecado. In 1 John chapter 1, verses number 8 to 10. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, Primera de Juan 1:8 dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. We need to confess our sins to God. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. We need to ask forgiveness every time that we commit sin. Necesitamos pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros le desobedecemos. The reason why we need to confess our sins for us to build the intimate relationship with Him. Necesitamos confesar nuestros pecados para no perder nuestra relación íntima con Dios. Because talking with God through our prayer, it can build a fellowship with Him. Porque nosotros a través de nuestras oraciones vamos a construir o vamos a edificar una relación personal con Él. And walking with God also means we are walking in the light. Caminar con Dios también significa que nosotros estamos caminando en la luz. In 1 John chapter 1 verses number 6 to 7, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. En 1 de Juan capítulo 1, allí mismo en el versículo 6, 7, dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. And being holy is to conform to the image of Christ, so my life is clean, pure, and free from sin because it is regulated by God and His Word. Ser santo es ser conformado a la imagen de Cristo, de manera que mi vida es limpia, pura y libre de pecado porque está dirigida por la palabra de Dios. This life, we need to live this life in holiness Necesitamos vivir nuestra vida en santidad, by walking with God. caminando con Dios. So that's why the Bible tells us, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Ok, por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. En Salmo 145, 17, la Biblia dice que Jehová es recto en todos sus caminos y santo en todas sus obras. Enoch walked with God and he pleased God. Enoc caminó con Dios y él complació a Dios. The testimony that Enoch leaves to us is a testimony that he walked by faith and not by sight. El testimonio de que Enoc nos dejó a nosotros es un testimonio de que él caminó con Dios por fe y no por vista.
Only a man of faith could enjoy close communion with God. Solamente un hombre de fe puede tener una comunión cercana con Dios. You will never find satisfaction or fulfillment until your life is pleasing God. Tú nunca vas a conseguir una plena satisfacción y y gozo hasta que tu vida no agrade a Dios. Enoch fulfilled the purpose for which man was created. Enoc cumplió el propósito por el cual el hombre fue creado. En Revelation capítulo 4 versículo 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis 4:11, la Biblia dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. We are not both created to live for our appetite. We are created for the glory of the Lord. Nosotros no fuimos creados para vivir por los apetitos de la carne, sino que fuimos creados para la gloria del Señor. We can learn from the testimony of Enoch that he lived in a godless generation similar to ours. Podemos aprender del testimonio de Enoc, que vivió en una generación impía tal como es nuestra generación hoy. Enoch's testimony, walk with God, he was in touch with God and out of touch with the world around him. Enoc caminó con Dios y él estaba en contacto con Dios, pero sin estar en contacto con el mundo que le rodeaba. During the time of Enoch, there's no Bible, no church, no conferences, but still he walked with God and he pleased God. Durante el tiempo de Enoc, miren, no había Biblia, no tenían iglesia, no había conferencias bíblicas, pero aún así él caminó con Dios y agradó a Dios por medio de su testimonio. Nowadays, we have our Bible, we have a church, we have a ministry, and yet sometimes we have a hard time to walk with God because we are not fully surrendered to Him. Nosotros hoy en día tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos las reuniones de la iglesia, los servicios, pero a veces no caminamos con Dios porque no estamos dispuestos a rendirnos completamente a Él. God desires for us to have intimate relationship with Him. Dios quiere que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. Brethren, we are on mission with God. Hermanos, nosotros tenemos una misión con Dios. We are all missionaries. Todos somos misioneros. And we must have the mindset of a reaper. Nosotros necesitamos tener la mentalidad de alguien que está cosechando, de un sembrador. However, we cannot be effective reapers unless we are walking closely with God. Nosotros no podemos ser unos granjeros, alguien que está cosechando y ser efectivos a menos que nosotros caminemos bien cerca de Dios. He desires that we cultivate an intimate relationship with Him. Dios desea que nosotros cultivemos una relación íntima con Él. Even as we reach out a lost and dying world. Y de esa manera nosotros podamos alcanzar a un mundo que se está perdiendo, que está muriendo. We must not neglect our personal walk with the Lord. Nosotros no podemos negarnos de caminar cerca de Dios. We must not neglect our personal Bible study. Nosotros no podemos negar caminar con Dios por causa de nuestros estudios. And we must not neglect our personal prayer time. Nosotros no podemos perder el tiempo prioritario de caminar con Dios. God has not only called us to preach the gospel, but also to walk with Him daily. Dios no solamente nos ha llamado a predicar el evangelio, pero también nos ha llamado a caminar con Él diariamente. We cannot influence the world if our lives are filled with worldliness. Nosotros no podemos influenciar al mundo si nuestras vidas están llenas de mundanalidad. We cannot influence our loved ones that are not yet saved if we are not walking in the light. Nosotros no podemos influenciar a nuestros familiares que no son salvos si no estamos caminando en la luz. It is impossible to fulfill God's mission while living in pride, lust, and division. Es imposible que podamos cumplir con la misión de Dios mientras estamos viviendo en orgullo, en los deseos pecaminosos y con divisiones.
We must imitate God and follow the example of Enoch, who walked faithfully with him. Nosotros necesitamos imitar a Dios y seguir el ejemplo de Enoc, que caminó fielmente con Dios. Are we faithful in our Bible reading? ¿Somos fieles en nuestra lectura bíblica diaria? Are we faithful in our prayer time? ¿Somos fieles en el tiempo de oración? And are we faithful to God? ¿Somos fieles a nuestro Dios? If we see ourselves as unfaithful, we always need to go back to our Savior, the Lord Jesus Christ. Si tú no eres fiel o si no somos fieles, simplemente debemos volvernos a Dios. If we confess our sins, God is able to forgive us. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Faith that pleases God in mission. La fe que agrada a Dios en las misiones. Number 2, the faith that believes that God exists. Número 2, la fe que cree que Dios existe. In Hebreo capítulo 11, versículo 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. It is impossible to walk with God or to have fellowship with Him if you do not believe that He exists. Es imposible caminar con Dios o tener comunión con Él si no creemos que Él existe. As Scripture says, for he who comes to God must believe that He is. Porque la Biblia dice en el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es real, que Él existe. Before approaching God, one must first believe that He is God, He is the creator of heaven and earth, He is the omnipresent, omniscient, and omnipotent one, and the holy and sovereign Lord. Antes de acercarnos a Dios, debemos en primer lugar creer que Él es Dios, el creador del cielo y de la tierra, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, el santo y soberano Señor. Likewise, it is impossible to be on mission with God if we do not believe that He is the only Savior of the world. De la misma manera es imposible servir a Dios en la predicación del Evangelio si no creemos que Él es el único Salvador del mundo. As Christians, although we are saved, we still carry a sinful nature. Como cristianos, aunque somos salvos, aún tenemos dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa. In times of trial or persecution, we might find it easy to question the existence of God or to doubt His goodness and the reality of His work in our lives. En tiempos de prueba o de persecución, podemos encontrar fácilmente cuestionarnos y preguntarnos si Dios realmente existe, dudar de su bondad o de la realidad de su obra en nuestras vidas. However, genuine faith is the kind that is tested. Sin embargo, la fe verdadera va a ser probada. We believe in the existence of God by faith. Creemos que Dios existe por la fe. Though we do not see Him with our physical eyes, we trust in Him because of His word. Aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, confiamos en Él porque su palabra, la Biblia, The Bible declares who is in Genesis chapter 1 verse number 1, in the beginning God created the heaven and the earth. la Biblia declara en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿quién es Él? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. God is so powerful. Dios es todopoderoso. God can create something out of nothing. Dios puede crear algo de la nada. God is not like us. Dios no es como nosotros. A human cannot create a house without a wood, cement, and other any materials. Una persona no puede construir una casa sin cemento, bloques, piedra, madera y otros materiales. But God can create something out of nothing. Pero Dios puede crear algo de la nada. God is powerful. Dios es poderoso. If God is able to give us salvation, He is able also to bless us both physically and spiritually. Así como Dios nos ha dado la salvación, Él es poderoso para bendecirnos tanto espiritual como físicamente. If God has called us to be on mission with Him,
we must believe that He will provide all our needs and that He is with us. Si Dios nos llama a servirle en misiones, debemos confiar de que Él es poderoso para proveer todo lo que necesitamos. In Mateo capítulo 28, versículo 18, and Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amén. Amen. Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. The Bible tells us every time that we go and preach the gospel, the Lord Jesus Christ is always with us. La Biblia promete que cada vez que nosotros vamos a predicar el Evangelio, a hablar el Evangelio a alguien, el Señor Jesús está con nosotros. So that's why don't afraid to proclaim the gospel, Así que no temas proclamar el Evangelio, because God is with us. porque el Señor está con nosotros. And the Bible tells us, if God is before us, who can be against us? Amén. Y la Biblia promete que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? If you are going to walk with God, it means you have no doubt that God exists. Si vas a caminar con Dios, eso significa que tú no tienes dudas de que Dios es real, de que Dios existe. Only a person who walks by faith, there is no doubt in their mind that God exists. Solo una persona que camina por fe no tiene duda en su mente de que Dios es real, de que Dios existe. Only a person who walks by faith who will depend more on God than himself or herself. Solo una persona que camina por fe no va a depender en sí mismo, sino que va a depender en Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. People who don't believe in the existence of God are not glorifying God. La gente que no cree que Dios existe no glorifica a Dios. There are times we forget that God exists, so that's why it's easy for us to commit sins. When we are alone, we forget that God is there. Hay veces donde nosotros nos olvidamos que Dios existe, y por esa razón es fácil para nosotros pecar en contra de Dios cuando estamos solos, porque olvidamos que Dios está allí con nosotros. In Proverbs capítulo, in verse number 15, capítulo 15, versículo 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. A person who doesn't believe in God is a foolish person. Una persona que no cree en Dios, la Biblia dice que es un necio. In Salmos 14, versículo 1, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. La Biblia dice en Salmo 14, capítulo 14, Salmo 14, 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. The Bible tells us, but without faith it is impossible to please Him. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. The Bible did not tell us without faith it is too difficult to please God. La Biblia no dice que sin fe es muy difícil agradar a Dios. The Bible tells us it is impossible to please Him. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. It is difficult
to continue in the work of the Lord if we are not living by faith. Es difícil continuar en la obra del Señor si no estamos viviendo por fe. We must remember that we are saved by grace through faith, Debemos recordar que somos salvos por gracia, por medio de la fe. we serve God by faith, Servimos a Dios por fe. we are justified by faith, Somos justificados por la fe. and we are called to live by Y faith. somos llamados a vivir por fe. As Scripture says, the just shall live by faith. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Therefore, the children of God must live by faith. Por tanto, los hijos de Dios deben o debemos vivir por fe. To be on mission with God, everything we do or will do is not about simply figuring things out. Rather, we must faith it out. Servir a Dios o ser en la misión con Dios, todo lo que hacemos o que haremos no es simplemente lo que nos imaginamos con nuestra propia mente, sino que debemos caminar con fe para hacer estas cosas. Yes, the task that the Lord has given us is challenging one. Es cierto que la tarea que Dios nos ha dado es un reto, es un desafío. He commands us, go therefore, make disciples, baptizing them and teaching them. El Señor nos ha ordenado que vayamos, hagamos discípulos, los bauticemos y les enseñemos. Reaching a lost and dying world is a difficult and humanly speaking is impossible task. Alcanzar a un mundo perdido es difícil y humanamente hablando es una tarea imposible. But with God, the mission becomes possible. Pero con Dios la misión que Él nos ha encomendado es posible. What we need to do is believe in His promise found in Acts chapter 1, verse number 8, and act according to that promise. Lo que necesitamos es creer su promesa que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8 y actuar de acuerdo a esa promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. How can we proclaim to the unbelievers that there is God and that the God we serve is the one true God when they observe in our lives the same patterns as those who do not acknowledge Him? ¿Cómo podemos proclamar a los incrédulos que hay un Dios y que el Dios que servimos es el único Dios cuando ellos observan nuestras vidas y ven los mismos patrones de mundanalidad que aquellos que no le conocen? If we believe that there is a God and that we are serving the living God, then we must demonstrate to the world a life of good testimony. Si vivimos y si creemos de que hay un Dios y estamos sirviendo a un Dios vivo, entonces debemos demostrar al mundo una vida de buen testimonio. And the life that is not compromised by the standards of this world. Una vida que no está comprometida con los patrones y estándares del mundo. The faith that pleases God in mission. La fe que agrada a Dios en las misiones. Number 3, the faith that diligently seek God. Número 3, la fe que diligentemente busca a Dios. But without, in Hebreo capítulo 11, versículo 6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. We need to seek God diligently. Debemos buscar a Dios diligentemente. To be diligent means to seek and to search earnestly. Ser diligente en buscar a Dios significa que debemos hacerlo con todo nuestro corazón. In everything we do for Him, in our ministry. En todo lo que hacemos para Él, en nuestro ministerio. In times of trials and testing. En los tiempos de prueba y de dificultad. In Bible study. En nuestro estudio bíblico. Personal devotion. En nuestro tiempo devocional personal. In worship service. En los servicios de adoración. And more. Y más. We must intentionally and wholeheartedly seek His presence and guidance. Nosotros intencionalmente y con todo nuestro corazón debemos buscar su presencia y guía. We need to seek God diligently. Debemos buscar a Dios de manera diligente. Not only once a year.
no solamente una vez al año, but every time that God has given us an opportunity, we must seek Him. Sino que en cada oportunidad, a cada momento que Dios nos da un chance, debemos buscarle a Él. In 2 Chronicles chapter 15, verses number 1 to 6, En Segunda de Crónicas capítulo 15, versículo 1, Segunda de Crónicas 15, 1. and the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded, and he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you, while ye be with him. And if ye seek him, he will be found of you, but if you forsake him, he will forsake you. Now for a long season Israel hath been without true God, and without a teaching priest, and without law. But when they in their trouble did turn unto the Lord God of Israel, and sought him, he was found of them. And in those times there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries. And nation was destroyed of nation, and city of city, for God did vex them with all adversity. En Segunda de Crónicas capítulo 15, versículo 1 al 6, dice la Biblia, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Their instructions were simple. Las instrucciones son simples. When they diligently sought God, Cuando ellos con diligencia buscaron a Dios, things went well. las cosas marcharon bien. But when their desire to seek him diminished, Pero cuando dejaron de buscarlo and eventually ceased altogether, y eventualmente cesaron completamente de hacerlo, their world began to fall apart. las cosas comenzaron a complicarse y les fue mal. The admonitions to the children of God of that time are clear to us today. The admonition to the children of God of that time are clear to us today. Las advertencias y el mandamiento de los hijos de Dios en aquel tiempo son los mismos para nosotros hoy en día. This profound principle is repeated throughout Scripture. Sorry. This profound principle is repeated throughout Okay. Scripture. Este principio se repite a lo largo de toda la Escritura. En Deuteronomy capítulo 4, versículo 29, Deuteronomio 4:29. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, and if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. Deuteronomio 4:29 dice la Biblia, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. En Jeremiah capítulo 29, versículo 13, Jeremías 29:13. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. And also in Mateo capítulo 7, versículo 7, Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Mateo 7:7, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. The reward is when we seek God, or when we draw near to God, He reveals Himself to us. La recompensa que viene de Dios es que cuando buscamos a Dios y cuando nos acercamos a Dios, Él se revela personalmente a nosotros. God does not hide Himself from the seeking heart. Dios no se va a esconder del corazón que le busca. If we stop seeking God, we will commit more sin. Si dejamos de buscar a Dios, vamos a cometer más pecado. But we also know seeking God is not always an easy thing to do.
Y también sabemos que buscar a Dios no siempre es algo fácil de hacer. Not because God is difficult to find, No porque Dios sea difícil de encontrar, but because our mind is saturated with misconceptions and deceit planted by Satan. sino no es porque Dios sea difícil de encontrar, sino porque nuestra mente está saturada con errores y engaños plantados por Satanás And reinforced by the culture. y que están reforzados por la cultura que nos rodea. The culture says, trust your heart or believe in your heart. La cultura dice, confía en tu corazón, cree en tu corazón. And the culture says also, God is tempting you. Y también dice, mira, Dios te está probando. The Bible is very clear in Jeremiah capítulo 17, versículo 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Pero la Biblia es muy clara en Jeremías 17:9. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. In Santiago capítulo 1, versículo 13 and 15, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished, bringeth forth death. En Santiago capítulo 1, Santiago 1:13, la Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. As God's children, we need to learn the truth about God and seek Him through reading His Word. Como hijos de Dios necesitamos aprender las verdades acerca de Dios y buscarle a través de la lectura de su palabra. We seek God also through prayer and in times of worship. Nosotros también buscamos a Dios a través de la oración y en el tiempo de adoración. We seek God both individually and corporately. Nosotros buscamos a Dios de manera individual, pero también cuando nos reunimos como iglesia. Spending time with others believers, Jesus who are also seeking God, is important to help us continue to seek Him. Pasar tiempo con otros creyentes que en el Señor Jesucristo, otros cristianos que también están buscando a Dios, es importante para ayudarnos a nosotros a continuar buscándole a Él. En Hebreo capítulo 10, versículo 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, la Biblia dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. To please requires more dedication and determination. Agradar a Dios requiere de nosotros más dedicación y determinación. We have to walk with Him. Necesitamos caminar con Dios. We need to believe Him. Necesitamos creer en Él. And we need to be diligent. Y necesitamos ser diligentes. If we want to have testimony like Enoch, Si queremos tener un testimonio como Enoc, we need to live by faith for the rest of our lives. necesitamos vivir por fe el resto de nuestras vidas. God will not bless us if we are lazy. No, God will not bless us if we are lazy. Dios no nos va a bendecir si somos perezosos. Because God bless only a people who are busy to His work. Porque Dios va a bendecir solamente a la gente que está ocupada en buscarle en la Biblia y en su obra. Especially those Christians who are busy doing the world missions. Especialmente a aquellos cristianos que están envueltos en la misión de Dios. The faith that pleases God in mission. La fe que agrada a Dios en misiones. May you please all stand up and let us pray. Por favor, póngase de pie y vamos a orar. Let's pray. Our Lord God, Heavenly Father, we thank you, Lord, for
the opportunity that we can gather here together. Forgive us for all our sins. Continue to protect us as we part ways. And I pray, Lord, that you will continue to bless the brethren here, Lord, both physically, emotionally, mentally, financially, Lord God. And I pray also, Lord God, for this church, that you will use this church, Lord God, as shining lights, Lord, and beacon of light, Lord God. I pray, Lord God, for the strength, for the devotion, and also, Lord God, for the prayer requests of this church, that if they are praying for the needs, Lord God, continue to bless us according to our works, according to our faith in your ministry. In Jesus Christ's name, amen. Amén. Pastor, ¿usted quisiera venir ahora? Oh, ¿ah? Sir? Siéntese, hermano, por favor. It's okay. I invite the pastor.